En un mundo donde la traición y la envidia pueden cambiar el rumbo de una vida en un instante, surge la historia de José, un joven que pasó de ser un esclavo en Egipto a convertirse en un líder influyente. Imagina la escena: un muchacho, vendido por sus propios hermanos, enfrentándose a la soledad y la adversidad. ¿Cómo logró transformar su destino? José no solo era un soñador, su sabiduría y su inquebrantable confianza en Dios lo guiaron en los momentos más oscuros. En las sombras de la prisión, él interpretó sueños, vislumbrando un futuro que otros no podían imaginar. ¿Qué poder tiene la fe para cambiar una vida? Con cada desafío, José aprendió valiosas lecciones sobre el perdón y la humildad. Su ascenso al poder no fue solo por su inteligencia, sino por su capacidad para ver más allá de lo inmediato. A medida que su historia se despliega, ¿será suficiente su ingenio para salvar a su familia y a toda una nación del hambre? Prepárense para adentrarse en un relato de superación, donde cada capítulo está lleno de giros inesperados y enseñanzas que resuenan a través de los siglos. Contexto histórico. En el contexto histórico del pueblo hebreo en Egipto, encontramos una narrativa rica en matices y lecciones. En este período, los hebreos eran considerados extranjeros en una tierra que no era la suya, lo que les colocaba en una posición vulnerable. La historia de José se desarrolla en un momento en que el pueblo hebreo experimentaba una transformación significativa. A pesar de que inicialmente fueron bien recibidos debido a la llegada de José, las dinámicas de poder comenzaron a cambiar y los hebreos se convirtieron en esclavos. Este cambio no fue abrupto, fue el resultado de una serie de decisiones políticas y sociales que llevaron a la opresión de una comunidad que había sido una vez valorada. La figura de José, que había ascendido al poder en Egipto, representa una conexión crucial entre los hebreos y sus opresores. Su historia es un reflejo de cómo la traición y la ambición pueden influir en el destino de una persona y, por extensión, de un pueblo. Durante el tiempo de José, Egipto era una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo, y su gobierno estaba marcado por la riqueza y la prosperidad. Sin embargo, esta prosperidad era en parte dependiente del trabajo forzado de los hebreos, quienes, aunque eran numerosos, estaban en una posición de desventaja. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Además, la historia de José se sitúa en un contexto de complejidades familiares y conflictos internos. Su relación con sus hermanos, marcada por la envidia y el resentimiento, no solo define su vida, sino que también refleja las tensiones que pueden surgir en cualquier familia. A través de los eventos que rodean a José, se puede observar cómo la historia de una persona está inextricablemente ligada a la historia de su familia y su entorno social. Este contexto histórico es fundamental para entender las decisiones que toma José y las repercusiones que éstas tienen en su vida y en la de su pueblo. La narrativa de José, por tanto, no es solo una historia individual de superación, sino un reflejo de las luchas de su pueblo. A medida que avanzamos en su historia, es esencial recordar que el contexto histórico en el que se desarrolla no es solo un telón de fondo, sino un actor clave que influye en cada uno de los eventos. Las circunstancias que rodean a José son complejas y multifacéticas, y cada elemento de su historia ofrece una lección sobre la resiliencia, el poder y la identidad cultural.
Por último, la historia de José sirve como un recordatorio de que, aunque el contexto histórico puede ser opresivo, también puede ser un catalizador para el cambio. Las circunstancias adversas pueden transformar a las personas y a los pueblos, y lo que comienza como una historia de sufrimiento puede convertirse en una de esperanza y redención. En este sentido, el contexto histórico de José no solo enmarca su vida, sino que también ofrece una perspectiva sobre la naturaleza humana y las fuerzas que moldean nuestro destino. La traición de los hermanos. La traición de los hermanos de José es uno de los momentos más impactantes de su historia. Desde el principio, la relación entre José y sus hermanos fue tensa, marcada por la envidia y el favoritismo. Jacob, su padre, había mostrado una clara preferencia por José, dándole una túnica de colores que simbolizaba su especial estatus. Esta preferencia alimentó los celos de sus hermanos, quienes comenzaron a concebir un plan para deshacerse de él. Esta dinámica familiar revela cómo el favoritismo puede envenenar las relaciones y llevar a decisiones destructivas. Cuando los hermanos finalmente deciden vender a José como esclavo, su acción no solo es una traición a la confianza familiar, sino un acto que tendrá repercusiones a largo plazo. Vender a un hermano no es un acto que se tome a la ligera, es una decisión impulsada por emociones intensas y por la presión de un grupo. Este evento marca un giro drástico en la vida de José y establece el tono para su sufrimiento futuro. La traición no solo afecta a José, sino que también deja una marca indeleble en el corazón de sus hermanos, quienes más tarde se verán atrapados en un ciclo de culpa y arrepentimiento. La venta de José simboliza una ruptura en la familia, un momento en que la ambición y los celos superan los lazos familiares. Este acto de traición desencadena una serie de eventos que llevan a José a Egipto, donde enfrentará desafíos inimaginables. Sin embargo, a pesar de la traición, José logra mantener su integridad y su sentido de identidad. A medida que la historia avanza, se convierte en un ejemplo de cómo, incluso en medio de la traición, uno puede encontrar la fuerza para seguir adelante. Los hermanos, por su parte, enfrentan las consecuencias de su acción. La culpa y el remordimiento los persiguen, lo que demuestra que la traición no solo afecta a la víctima, sino que también consume a los perpetradores. Este ciclo de daño y sufrimiento se convierte en un tema recurrente en la narrativa, recordándonos que las decisiones tomadas en momentos de ira o celos pueden tener repercusiones duraderas. La historia de la traición de los hermanos de José es, por lo tanto, una lección sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de la reconciliación. A medida que la historia de José se desarrolla, la traición de sus hermanos se convierte en un punto de inflexión crucial. No solo establece el escenario para su sufrimiento, sino que también lo impulsa hacia su destino divino. A través de la traición, José encuentra la oportunidad de demostrar su carácter y su fe, lo que eventualmente lo llevará a una posición de poder. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y las decisiones que tomamos, recordándonos que, aunque la traición puede causar dolor, también puede ser el inicio de un viaje hacia la redención. La vida como esclavo. La vida de José como esclavo en la casa de Potifar es un capítulo fundamental en su historia, lleno de desafíos y oportunidades. Al llegar a Egipto, José es vendido a Potifar, un oficial del faraón. Desde el principio, se enfrenta a la realidad dura de la esclavitud, que no solo implica trabajo físico arduo, sino también la pérdida de libertad y dignidad. Sin embargo, a pesar de sus circunstancias, José se destaca por su integridad y su ética de trabajo. Esto nos muestra que, incluso en las situaciones más difíciles, uno puede elegir cómo reaccionar y mantener una actitud positiva. Mientras trabaja en la casa de Potifar, José gana la confianza de su amo, quien lo coloca a cargo de su hogar y bienes.
Esta confianza no solo es un testimonio de las habilidades de José, sino también de su carácter. A través de su trabajo, José demuestra que es competente y digno de confianza, lo que le permite ascender en la jerarquía de la casa de Potifar. Este ascenso es un ejemplo de cómo la perseverancia y la dedicación pueden abrir puertas, incluso en condiciones adversas. A pesar de ser un esclavo, José logra establecerse en una posición de cierta autoridad. Sin embargo, la vida de José en la casa de Potifar no está exenta de desafíos. La esposa de Potifar, atraída por su buen aspecto y su carácter, intenta seducirlo. Este momento es crucial, ya que pone a prueba su integridad y su moralidad. José, reconociendo el peligro de ceder a la tentación, elige rechazarla y huir. Su decisión de mantenerse fiel a sus principios es un acto de valentía que ilustra la importancia de la autodisciplina y la resistencia frente a la adversidad. A través de esta experiencia, José nos enseña que, a pesar de las circunstancias difíciles, uno siempre tiene la capacidad de hacer lo correcto. No obstante, el rechazo de José a los avances de la esposa de Potifar tiene consecuencias devastadoras. Ella, enojada y humillada, lo acusa falsamente de intento de violación, lo que lleva a su encarcelamiento. Este giro inesperado en su vida plantea preguntas sobre la justicia y la injusticia. A pesar de su inocencia, José sufre las consecuencias de una acusación que no merece. Este episodio refleja la crueldad del destino y cómo a menudo las personas de carácter recto son las que enfrentan mayores pruebas. A lo largo de su vida como esclavo, José demuestra que la integridad y la fe son fundamentales en momentos de prueba. Aunque es despojado de su libertad, mantiene su dignidad y su sentido de identidad. Su historia nos recuerda que, incluso en las situaciones más desesperadas, la fortaleza interior puede prevalecer. La vida de José como esclavo se convierte en un testimonio de la resiliencia humana, mostrando que las circunstancias no definen a una persona, sino cómo elige enfrentar esas circunstancias. La injusta prisión. La injusta prisión de José es un momento crucial que marca un giro en su vida y en su historia. Después de ser falsamente acusado de asalto por la esposa de Potifar, José es encarcelado sin un juicio justo. Este evento es un claro ejemplo de cómo la injusticia puede afectar a aquellos que, a pesar de sus esfuerzos por hacer lo correcto, se encuentran atrapados en situaciones que están fuera de su control. La experiencia de José en prisión es una lección sobre la vulnerabilidad humana y la fragilidad del sistema de justicia. Una vez en prisión, José enfrenta un nuevo conjunto de desafíos. Sin embargo, a pesar de su situación, se mantiene firme en su integridad. La prisión, que podría haber sido un lugar de desesperanza, se convierte. Ascensión al poder. José, un joven hebreo, había recorrido un camino lleno de adversidades antes de llegar a la corte del faraón. Desde su traición por parte de sus hermanos hasta su injusta prisión, su vida parecía marcada por el sufrimiento. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Fue en un momento de desesperación que su habilidad para interpretar sueños le dio la oportunidad que tanto había anhelado. Cuando el faraón se vio atormentado por un sueño que ningún sabio pudo explicar, su corte se llenó de inquietud. Fue entonces cuando el copero, quien había estado en prisión con José, recordó su extraordinaria capacidad y lo mencionó al faraón. Al ser llamado ante el faraón, José se presentó con humildad, reconociendo que la interpretación de sueños provenía de Dios. Su confianza en el Altísimo no solo lo distinguió, sino que también mostró su carácter. El faraón, impresionado por su sabiduría y su enfoque, lo escuchó atentamente. José explicó que el sueño del faraón predecía 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre, un aviso que podía salvar a Egipto de la ruina. Esta interpretación no solo impresionó al faraón, sino que también lo condujo a tomar una decisión crucial.
nombrar a José como gobernador de Egipto. La ascensión de José al poder no se trató únicamente de un cambio de estatus, sino de una transformación completa de su vida. De ser un esclavo y prisionero, pasó a ser el segundo al mando en el reino más poderoso de la época. Esta transición fue testimonio de que, a pesar de las adversidades, la fe y el talento pueden abrir puertas que parecen cerradas. La historia de José nos recuerda que las circunstancias pueden cambiar de manera sorprendente y que la perseverancia y la integridad son fundamentales en el camino hacia el éxito. En su nuevo rol, José se dedicó a implementar estrategias efectivas para almacenar grano durante los años de abundancia, asegurando que el país estuviera preparado para la inevitable escasez. Su visión y liderazgo se convirtieron en clave para la supervivencia del pueblo egipcio. La administración de recursos durante tiempos críticos es un ejemplo que aún resuena en la gestión moderna. José no solo salvó a Egipto, sino que también se destacó como un líder que entendía la importancia de la planificación y la preparación. La forma en que José manejó su ascenso es una lección valiosa sobre el poder de la toma de decisiones informadas y la responsabilidad. A menudo, las personas que llegan a posiciones de poder enfrentan la tentación de actuar por intereses personales, pero José eligió servir a su país y a su pueblo. Su historia es un recordatorio de que el verdadero liderazgo implica un compromiso con el bienestar colectivo y la sabiduría en la gestión de recursos. La sabiduría en la gestión. La gestión de José durante los años de abundancia y de escasez es un ejemplo paradigmático de liderazgo y administración. Tras ser nombrado gobernador, comprendió que la sabiduría no solo proviene del conocimiento, sino también de la experiencia y la intuición. Su primer paso fue establecer un sistema de almacenamiento de grano que asegurara la provisión durante los años de hambre. Esto requirió no solo visión, sino también la capacidad de movilizar y organizar recursos de manera eficiente. La planificación estratégica que José implementó fue fundamental para el bienestar de Egipto. Almacenar grano durante los años de abundancia fue una decisión que necesitaba ser tomada con anticipación, y José lo hizo, basándose en la revelación divina. Esto nos enseña la importancia de anticiparse a los problemas y prepararse para los desafíos futuros. En el mundo actual, donde las crisis pueden surgir de la noche a la mañana, la capacidad de prever y planificar es más relevante que nunca. Además, José no actuó solo. Reunió a expertos y trabajadores para llevar a cabo su plan. La colaboración y la delegación de tareas fueron aspectos clave de su éxito. En cualquier organización, el trabajo en equipo es esencial para alcanzar objetivos comunes. José demostró que un líder efectivo sabe rodearse de personas competentes y que valora las contribuciones de los demás. Esta lección sobre la importancia del trabajo en equipo sigue siendo aplicable en cualquier contexto laboral. La gestión de recursos también fue un aspecto crucial durante la crisis de hambre. José no solo se encargó de almacenar grano, sino que también tuvo la visión de distribuirlo de manera justa. A medida que la escasez afectaba a la población, él implementó un sistema de venta de grano que aseguraba que todos tuvieran acceso a los alimentos necesarios. Esto refuerza la idea de que una buena gestión no solo debe enfocarse en el beneficio económico, sino también en el bienestar de la comunidad. La forma en que José manejó la crisis alimentaria en Egipto es un ejemplo que resuena en la actualidad, especialmente en tiempos de crisis global. Su liderazgo, basado en la sabiduría, la planificación y la colaboración, puede servir como modelo para líderes en cualquier ámbito, ya sea empresarial, político o social. La historia de José nos recuerda que, en la adversidad, las decisiones sabias pueden marcar la diferencia entre la supervivencia y el colapso. Riqueza y prosperidad. La administración de José no solo evitó la crisis alimentaria, sino que también llevó a Egipto a una era de riqueza y prosperidad.
A medida que se acumulaba el grano, el país se convirtió en un centro de comercio, atrayendo a personas de diversas naciones que venían a comprar alimentos. Esta nueva dinámica económica no solo benefició a Egipto, sino que también consolidó su posición como un imperio poderoso en la región. La riqueza generada durante este tiempo permitió al faraón y a su gobierno invertir en obras públicas y en el desarrollo del país. La prosperidad que vivió Egipto bajo el liderazgo de José es un testimonio de cómo una buena administración puede transformar una nación. La atención que se prestó a la economía, la agricultura y los recursos naturales se tradujo en un aumento de la calidad de vida para muchos. Esta historia nos recuerda que la buena gestión de los recursos puede ser la clave para el desarrollo sostenible y el bienestar de una población. Sin embargo, es importante mencionar que la riqueza no se distribuyó de manera uniforme. A medida que las personas acudían a Egipto en busca de alimentos, José tuvo que implementar un sistema que permitiera controlar la demanda. Esto implicó que muchos, al verse obligados a vender sus propiedades y convertirse en siervos, experimentaran una transformación en su estatus social. Esta situación plantea preguntas sobre la ética en la gestión de recursos y las implicaciones de la acumulación de riqueza en tiempos de crisis. A pesar de las dificultades que enfrentó la población, la historia de José también muestra cómo la prosperidad puede surgir incluso en medio de la adversidad. La capacidad de José para adaptarse y encontrar soluciones creativas a los problemas económicos es un claro ejemplo de resiliencia. En la actualidad, muchas organizaciones y países enfrentan desafíos económicos que requieren innovación y adaptabilidad. Y la historia de José puede servir como inspiración. La riqueza y la prosperidad que José trajo a Egipto no fueron solo un logro personal. Se convirtieron en un legado que afectó a generaciones posteriores. La gestión de recursos y la visión de largo plazo son lecciones valiosas que siguen siendo relevantes en la economía global de hoy. La historia de José nos recuerda que, con una buena planificación y una gestión ética, es posible superar incluso las crisis más difíciles y construir un futuro próspero. La reconciliación con la familia. La historia de José también es notable por su capacidad de perdón y reconciliación. Después de haber pasado años en la cárcel y enfrentado innumerables dificultades, su vida dio un giro inesperado cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de alimento. Este encuentro, cargado de emociones, no solo puso a prueba la fortaleza de José, sino que también reveló su carácter y la profundidad de su fe. Al reconocer a sus hermanos, José se enfrentó a un dilema moral. Podía haber decidido vengarse por el dolor que le habían causado, pero en lugar de eso optó por actuar con sabiduría y compasión. A lo largo de varios encuentros, José utilizó su posición de poder para poner a prueba la sinceridad de sus hermanos. Este proceso no solo fue una forma de verificar su cambio de corazón, sino también una oportunidad para sanar las heridas del pasado. La reconciliación de José con sus hermanos es un poderoso recordatorio de la importancia del perdón en nuestras vidas. A menudo, las heridas familiares pueden durar años, pero la historia de José muestra que es posible encontrar un camino hacia la sanación. Su disposición a perdonar y a reconectar con su familia es un acto de valentía que inspira a otros a considerar el poder del perdón en sus propias vidas. La reconciliación no significa olvidar el pasado, sino elegir avanzar con amor y entendimiento. Finalmente, cuando José reveló su identidad a sus hermanos, el momento fue cargado de emoción. En lugar de reproches, ofreció palabras de consuelo y comprensión. Les recordó que a pesar de sus acciones, Dios había utilizado sus sufrimientos para cumplir un propósito mayor. Esta perspectiva espiritual es fundamental en la historia de José.
ya que resalta la idea de que incluso las experiencias dolorosas pueden ser parte de un plan divino. La historia de la reconciliación de José con su familia subraya la importancia de las relaciones humanas y la capacidad de sanar viejas heridas. Nos enseña que, aunque el camino hacia la reconciliación puede ser difícil, el amor y el perdón pueden transformar incluso las relaciones más frágiles. 11. El legado de José. El legado de José es un tema fascinante que invita a reflexionar sobre su impacto tanto en la historia del Egipto antiguo como en la narrativa bíblica. A lo largo de su vida, José no solo enfrentó adversidades extremas, sino que también demostró una capacidad notable para transformar situaciones difíciles en oportunidades para el bien. Su historia está llena de lecciones sobre la perseverancia, la fe y la capacidad de ver más allá de las circunstancias inmediatas. Esto le permitió no solo sobrevivir, sino también prosperar y ayudar a otros. Desde su ascenso a la posición de gobernador, José implementó políticas que no solo salvaron al Egipto de la hambruna, sino que también sentaron las bases para una economía próspera. Su enfoque en la planificación y la administración eficiente se convirtió en un modelo a seguir en la gobernanza. Esto lo convierte en una figura emblemática en la historia, cuyas estrategias son estudiadas hasta el día de hoy en escuelas de administración y liderazgo. Además, el legado de José va más allá del ámbito político y económico. En la tradición judeocristiana, su historia se considera un símbolo de redención y perdón. Al reconciliarse con sus hermanos, José no solo les mostró compasión, sino que también estableció un precedente para la importancia de la reconciliación en las relaciones humanas. Este aspecto de su legado resuena profundamente en diversas culturas y religiones, donde el perdón es visto como una virtud fundamental. El impacto de José también se extiende a la literatura y la cultura popular. Su historia ha sido adaptada en numerosas obras de teatro, películas y libros donde su lucha y eventual triunfo se presentan como un arquetipo de la superación personal. La narrativa de un individuo que enfrenta adversidades y emerge victorioso es un tema atemporal que sigue inspirando a generaciones. Finalmente, el legado de José es un recordatorio de que los actos de un individuo pueden tener repercusiones significativas a lo largo del tiempo. Su vida nos enseña que, a pesar de las circunstancias difíciles, siempre es posible encontrar un camino hacia la esperanza y la redención. En este sentido, su legado sigue vivo, inspirando a aquellos que buscan superar sus propias dificultades. 12. El papel de la providencia divina. El papel de la providencia divina en la vida de José es un tema que ha sido objeto de reflexión y debate a lo largo de los siglos. Desde su venta como esclavo hasta su ascenso a la gobernación de Egipto, muchos ven en su historia un claro ejemplo de cómo los planes de Dios pueden manifestarse a través de las adversidades. José, a lo largo de su travesía, parece ser un instrumento a través del cual se cumple un propósito mayor, una narrativa en la que la providencia divina juega un papel central. Las dificultades que enfrentó José, como la traición de sus hermanos y la injusta prisión, pueden parecer, a simple vista, como meras tragedias personales. Sin embargo, al mirar más de cerca, se puede apreciar cómo cada uno de estos eventos fue parte de un plan divino más amplio. La habilidad de José para interpretar sueños, que inicialmente lo llevó a la envidia de sus hermanos, se convierte en su herramienta para salvar a Egipto de la hambruna, mostrando así cómo las adversidades pueden, en última instancia, ser catalizadores de oportunidades. La forma en que José mantuvo su fe inquebrantable en Dios, a pesar de las circunstancias adversas, también refleja el papel de la providencia divina. A través de su vida se observa que cada una de sus decisiones estuvo guiada por una profunda confianza en que Dios
tenía un plan para él. Esto resuena con la idea de que, aunque enfrentemos momentos de duda y desesperación, siempre hay una mano divina que guía nuestros pasos hacia un destino mejor. Además, la historia de José es un recordatorio de que la providencia divina no siempre se manifiesta de manera inmediata. A menudo puede parecer que estamos siendo probados y que las respuestas a nuestras oraciones no llegan. Sin embargo, el relato de José nos enseña que a veces es necesario pasar por el fuego de la prueba para llegar a la realización de un propósito mayor. Este principio ha llevado a muchas personas a encontrar consuelo y esperanza en sus propias luchas. Por último, el papel de la providencia divina en la vida de José subraya la importancia de mantener la fe en momentos de dificultad. La historia de José se convierte en una metáfora de la vida misma, donde cada desafío puede ser visto como una oportunidad para crecer y aprender. En este sentido, la providencia divina es una invitación a confiar en el proceso de la vida, sabiendo que cada experiencia, buena o mala, contribuye a un propósito mayor. 13. La influencia cultural de José. La influencia cultural de la historia de José es innegable y se extiende a lo largo de diversas disciplinas artísticas y literarias. Desde la antigüedad, su narrativa ha inspirado a escritores, artistas y pensadores, quienes han encontrado en su vida un rico campo de exploración de temas universales como la traición, la redención, la fe y la perseverancia. La historia de José es un ejemplo perfecto de cómo las narrativas bíblicas pueden moldear y enriquecer la cultura a través de los siglos. En la literatura, la historia de José ha sido adaptada en numerosas obras, desde narrativas clásicas hasta interpretaciones modernas. Autores de diferentes épocas han visto en su vida un símbolo de superación frente a la adversidad. Las obras que abordan su historia suelen explorar la complejidad de las relaciones humanas, especialmente la dinámica familiar, lo que permite a los lectores conectarse emocionalmente con sus luchas y triunfos. En el ámbito del arte, la figura de José ha sido representada en pinturas, esculturas y obras de teatro a lo largo de la historia. Artistas renombrados han encontrado en su historia una fuente de inspiración para representar temas de luz y oscuridad, esperanza y desesperanza. La famosa obra El sueño de José, de artistas renacentistas, destaca la riqueza visual y emocional que esta narrativa bíblica puede ofrecer, permitiendo que sus lecciones perduren a través de las generaciones. La influencia de José también se extiende a la religión, donde su historia es citada en sermones y enseñanzas. Su vida sirve como un ejemplo de fe y confianza en Dios, así como un modelo de cómo manejar las injusticias. Las comunidades religiosas a menudo utilizan su historia para enseñar valores como el perdón, la resiliencia y la importancia de mantener la fe en tiempos difíciles. Finalmente, la historia de José ha trascendido su contexto original y ha encontrado eco en diversas culturas alrededor del mundo. Su mensaje de superación y esperanza resuena con personas de diferentes antecedentes, lo que demuestra que los valores universales que se encuentran en su vida son relevantes en cualquier época y lugar. A través de su rica influencia cultural, la historia de José continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión para la humanidad. 14. Liderazgo ético. Los principios de liderazgo de José son un tema relevante en el contexto actual, donde la ética y la integridad son fundamentales para el éxito en cualquier esfera de la vida. A lo largo de su vida, José demostró una serie de características que lo convirtieron en un líder eficaz, no solo en términos de gestión, sino también en su capacidad para inspirar y guiar a otros. Su historia ofrece valiosas lecciones sobre cómo el liderazgo ético puede marcar la diferencia en la vida de las personas y en las organizaciones.
Una de las características más destacadas de José como líder fue su capacidad para mantener la integridad en situaciones adversas. A pesar de ser traicionado por sus propios hermanos y enfrentarse a injusticias, nunca comprometió sus principios. Esta firmeza moral es un aspecto crucial del liderazgo ético, ya que establece un estándar para los demás y crea un ambiente de confianza y respeto. Los líderes que actúan con integridad son más propensos a ganar la lealtad de su equipo y fomentar relaciones saludables. Además, José demostró la importancia de la empatía en el liderazgo. A lo largo de su historia, se vio que tenía una profunda comprensión de las necesidades de los demás, ya sea en su papel como gobernador de Egipto durante la crisis de hambre o al reconciliarse con sus hermanos. La empatía permite a los líderes conectar con sus seguidores en un nivel más profundo, lo que a su vez crea un sentido de comunidad y pertenencia. En un mundo donde las relaciones interpersonales son clave para el éxito, la capacidad de un líder para comprender y responder a las necesidades de su equipo es invaluable. Otro aspecto notable del liderazgo de José fue su enfoque en la planificación y la estrategia. Su habilidad para prever la crisis de hambre y su capacidad para implementar soluciones efectivas son ejemplos claros de cómo un líder debe no solo reaccionar a las circunstancias, sino también anticiparse a las necesidades futuras. Esta visión proactiva es esencial en cualquier contexto de liderazgo, ya que permite a las organizaciones adaptarse y prosperar en un entorno cambiante. Por último, la historia de José también resalta la importancia del perdón en el liderazgo. Su decisión de perdonar a sus hermanos a pesar del dolor que le causaron muestra que un líder ético no solo debe ser firme y estratégico, sino también compasivo. Este acto de perdón no solo curó viejas heridas, sino que también unió a su familia y sentó las bases para un futuro mejor. En el ámbito del liderazgo, esta lección es crucial, ya que las relaciones saludables son la base de cualquier equipo exitoso. En resumen, los principios de liderazgo de José son un legado que sigue siendo relevante en la actualidad. Su integridad, empatía y así la historia de José nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la perseverancia pueden llevarnos a alcanzar nuestro destino. Este joven, que pasó de ser un esclavo a convertirse en el segundo al mando de Egipto, no solo acumuló riqueza, sino que también demostró una sabiduría y una confianza inquebrantables en Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cómo José pudo mantener su fe a pesar de las adversidades? Cada desafío que enfrentó fue una oportunidad para crecer y aprender. Desde la traición de sus hermanos hasta su tiempo en prisión, José nunca perdió de vista su propósito. ¿Qué lecciones podemos extraer de su vida para enfrentar nuestras propias dificultades? Al igual que José, todos enfrentamos pruebas que pueden parecer insuperables. Pero recordemos, la confianza en Dios y la determinación pueden guiarnos hacia la grandeza. Así que, ¿cómo aplicarás la historia de José en tu propia vida? ¿Qué cambios harás hoy para acercarte a tus sueños? Reflexiona sobre esto. La historia de José es solo el comienzo de una serie de enseñanzas que nos esperan. No dejes de seguir explorando con nosotros. Hasta la próxima.